AgroWin, concepto de costo. La producción es la transformación de una materia prima y unos insumos en productos útiles mediante la aplicación de una mano de obra apoyada por las herramientas, equipos y maquinaria adecuados. La empresa agrícola es por naturaleza una empresa de producción y como tal está destinada a la generación de ingresos y utilidades como resultado de la venta de sus productos. Su utilidad se mide como la diferencia entre los ingresos generados en las ventas de los productos y los egresos demandados en su producción. Para tener éxito en un medio cada vez más competido, es necesario disponer de un cálculo y una explicación precisa de nuestros costos de producción. Para realizar este cálculo, AgroWin se basa en metodologías técnicas y contables universalmente aceptadas que están sustentadas por principios y conceptos cuyo previo entendimiento es fundamental para una correcta comprensión y aplicación del sistema y para una correcta interpretación de los informes que genera. El primero de estos conceptos es el concepto de costo. Definición de costo. Se entiende por costo a la valoración económica de la totalidad de los recursos sacrificados o dejados de percibir para la obtención de un fin productivo. En esta definición se pueden reconocer tres conceptos básicos. Estos son el concepto de valoración económica, el concepto de recurso sacrificado y el concepto de fin productivo. El objetivo de este video es explicar cada uno de estos conceptos por separado y entender la forma en que se articulan entre sí para acercarnos a los conceptos de costos y contabilidad de costos, tal como deben entenderse en la empresa agrícola. El concepto de valoración económica. Este concepto hace referencia al valor monetario de todos y cada uno de los recursos y valores que se consumen en el desarrollo de un fin productivo, aunque no constituyan una erogación inmediata de dinero. Ejemplos de valoración de recursos en la empresa agrícola pueden ser el pago de los jornales de mano de obra, el costo de los insumos y materiales aplicados o los costos implicados en el uso de la maquinaria y equipos. Es posible que algunos de estos recursos que se consumen en el desarrollo de los trabajos no constituyan erogaciones de dinero, como puede suceder con la mano de obra del dueño. En este caso, estos recursos deben ser valorados para considerarlos como costos de producción. La contabilidad general trabaja con valores monetarios y no considera los elementos o bienes de la empresa en su expresión física. Por esto, para la implementación de un sistema contable típico, todos los bienes de la empresa, como sus activos y sus inventarios, maquinarias, equipos, terrenos, edificaciones, etc., deben ser reducidos a su valor monetario. Por el contrario, la contabilidad de costos considera, además del valor monetario, la dimensión física de los bienes y recursos como cantidades de mano de obra, cantidades de insumos o cantidades de horas de uso de máquinas. No tanto para efectos contables como para la obtención de informes de tipo administrativo y técnico relacionados, entre otros objetivos, con la valoración de los bienes y con la obtención de costos unitarios de producción. Los recursos sacrificados. Introducción al concepto de cuenta contable. Para el caso de la empresa agrícola, los recursos se identifican principalmente con la mano de obra, los insumos y los materiales y materia prima utilizados en la obtención de los fines productivos o productos de la finca. También se incluyen los costos derivados del uso de la maquinaria y los costos de las herramientas utilizadas por la mano de obra. Se considera que un recurso se ha sacrificado cuando por efectos de su uso es imposible retornarlo a su condición original. Por ejemplo, el hecho de comprar un fertilizante para un cultivo no significa su sacrificio, ya que en cualquier momento podemos venderlo, cambiarlo o darle cualquier otro uso. Pero una vez que lo aplicamos a los cultivos, entramos en un punto de no retorno, un punto en el que es imposible recuperar el fertilizante y retornarlo a su condición original. De manera similar, la mano de obra se considera sacrificada en el momento en que se ejecuta y obliga a su pago. Se considera entonces que un recurso se ha sacrificado cuando por efectos de su uso éste se consume o incorpora en el proceso productivo y sólo en ese momento se contabiliza el recurso como costo de producción. Para efectos contables, la valoración de los recursos sacrificados se registra bajo una clasificación de conceptos homogéneos llamados cuentas de costos,
las principales de las cuales son las cuentas de mano de obra y las cuentas de insumos agrícolas. En el plan de cuentas de Agrowind, las cuentas de insumos y materiales se codifican como cuenta 71 y las de mano de obra como cuenta 72. Los objetivos productivos, introducción al concepto de centro de costos. Como se acaba de explicar, en el proceso de producción se sacrifican los recursos, mano de obras, insumos y materiales al ser aplicados sobre los objetivos productivos o unidades de producción. Los fines productivos se identifican específicamente con los cultivos agrícolas y con el resto de proyectos productivos como galpones o lotes avícolas, estanques piscícolas, lotes de ganado, plantas de compostaje, plantas de poscosecha, etc., cuyo fin es generar productos. Los productos son el resultado esperado de la transformación de los recursos aplicados durante el proceso de producción sobre los centros de costos de producción. Para el caso de la empresa agrícola, los objetivos productivos se suelen identificar además con otras áreas operativas de la finca, como áreas administrativas, vías de comunicación, sistemas de riegos y maquinaria, plantas de poscosecha, etcétera, que aunque no tienen la posibilidad de generar productos, se caracteriza porque en último término su existencia está orientada al servicio de los auténticamente fines productivos. Los centros de costos. De manera análoga entonces a las cuentas de costos, la discriminación de la finca en unidades productivas homogéneas nos define el concepto de centro de costos. Dentro de ellos sobresalen los centros de costos productivos, como por ejemplo el cultivo del tabaco, el cultivo del tomate, el cultivo del pimentón, los galpones de pollos o los estanques de peces. Estos son los centros de costos sobre los cuales se dirigen los recursos para la obtención de los productos y sobre los cuales hacemos el seguimiento directo de costos e ingresos en la contabilidad de costos. Completando el juego de centros de costos se incluiría entonces un conjunto de centros de costos generales entre los que estarían los centros de costos ya citados, como los centros de costos de administración, el centro de costos de vías de comunicación, los sistemas de riego y las plantas de poscosecha, entre muchos otros posibles. Obsérvese que, en términos generales y para el caso de la empresa agrícola, los centros de costos suelen representar áreas reales y específicas de la finca, como las que acabamos de anotar, lotes y cultivos, plantas de poscosecha, vías de comunicación, sistemas de riegos, etcétera, etcétera. En síntesis, se entendería por cuentas a la clasificación del conjunto de los recursos aplicados en el proceso productivo y como centros de costos a cada una de las unidades en que se divide la empresa para efectos de costeo. Es sobre los centros de costos que se aplican los recursos para la obtención de los productos y su valoración se expresa a través de las cuentas contables en los informes de contabilidad y costos de producción. Consecuencias de este planteamiento. Como consecuencia del anterior planteamiento, resulta claro que cualquier recurso es susceptible de ser clasificado desde dos puntos de vista, según la naturaleza propia del recurso sacrificado y según el destino donde se aplica. Estas dos vías de clasificación generan una matriz bidimensional en la que las líneas representan los recursos sacrificados y las columnas los destinos de los recursos, mientras el intercepto representa el valor del recurso sacrificado. Así, en la contabilidad de costos, cada que se registre un valor deberá ser clasificado doblemente, por la cuenta, según el recurso sacrificado, y por el centro de costos, según el destino o el área de la empresa donde se sacrificó el recurso. Hasta aquí el tema de concepto de costos. Gracias por su atención.